Hola, hoy haremos un viaje por la investigación educativa. Bienvenidos. Comenzamos. ¿Qué es la investigación? La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Teniendo una idea sobre qué es la investigación, ahora nos enfocaremos a descubrir qué es la investigación educativa. La investigación educativa es un proceso de construcción, explicación y comprensión del fenómeno educativo, en el que se presenta la producción de conocimientos vinculados a la vida social y a la intervención de diversos campos de conocimiento. Dentro de la investigación podemos encontrar paradigmas, enfoques, métodos y técnicas de recolección de datos. Según Javier Vargas Beal, existen dos paradigmas, el positivista y el hermenéutico. El paradigma positivista se encarga de estudiar la realidad de manera universal. Su conocimiento está expresado en fórmulas, leyes e investigaciones de corte científico. Paradigma hermenéutico. Estudia la realidad de forma particular, pues se interesa en estudiar las relaciones humanas y las explicaciones ideográficas de un contexto determinado. Para Sampieri existen tres enfoques de la investigación. Enfoque cuantitativo. Se inclina por la investigación de cifras y números. Es secuencial y probatorio. Enfoque cualitativo. Se inclina más por la investigación del contexto, sobre las opiniones y pensamientos que tienen las personas. Es circular y su proceso depende de la línea de investigación. Enfoque mixto. Es la combinación del enfoque cualitativo y cuantitativo en la investigación. Dentro del enfoque cuantitativo encontramos dos métodos y sus técnicas. Método hipotético deductivo. Se utiliza en las actividades y prácticas científicas. En este método se hace una hipótesis, se deducen las consecuencias y se comprueba lo antes planteado. El segundo método es el inductivo. Es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Las técnicas de recolección de datos de estos métodos son el muestreo probabilístico, las entrevistas, encuestas y cuestionarios, observación, observación estructurada y revisión de documentos. Dentro del enfoque cualitativo existen 4 métodos y sus técnicas respectivamente. Primer método, diseños de la teoría fundamentada. Se utiliza para las investigaciones de problemas concretos que puedan adquirir relevancia conforme a este se le añadan más investigaciones. Sus técnicas son la observación y la entrevista. Segundo método, diseños etnográficos. Su investigación está dirigida a describir y analizar conocimientos y prácticas de grupos culturales y comunidades. Sus técnicas son la observación participante, entrevistas en profundidad a informantes elegidos, conversaciones informales y los análisis de documentos y artefactos culturales. Tercer método, diseños narrativos. Sirve para documentar una vida o un acontecimiento social. Sus técnicas son la entrevista narrativa, material personal y fuentes orales. Cuarto método, diseños de la investigación-acción. Tiene como finalidad no solo investigar el problema, sino hacer una práctica reflexiva para buscar soluciones y así generar transformaciones y cambios.
Sus técnicas son la entrevista, el análisis de documentos, la observación y la triangulación. Hola, ahora hablaremos sobre la práctica docente como objeto de estudio y conocimiento. ¿Quieres saber más? Acompáñame, te lo voy a explicar. Al hablar de la importancia que tiene la investigación en la educación, podemos decir que produce un conocimiento al estudiar los problemas educativos que surgen, ya que propicia que los docentes se formen también como investigadores utilizando la información para crear conocimientos nuevos. De acuerdo al autor Antonio Latorre, la investigación-acción es vista como una indagación práctica realizada por el profesorado de manera colaborativa, con la finalidad de mejorar su práctica educativa a través de ciclos de acción y reflexión, tomando en cuenta dos papeles fundamentales, la aula y el docente. Al hablar del aula, será vista como un espacio de desarrollo profesional, donde se cuestionará el papel del docente y el compromiso que tiene dentro de esta. En cuestión al docente, se determinará la importancia que tiene al interpretar su realidad, creando situaciones nuevas a partir de los problemas de la práctica cotidiana, obteniendo así profesionales reflexivos y autónomos. Y así, cuando el docente realiza una investigación-acción, además de obtener comprensión y conocimiento, adquiere un autodesarrollo profesional, una mejora en su práctica profesional, mejoras en su institución y mejores condiciones sociales. Cuando hablamos de investigación-acción en la enseñanza, debemos saber que se mantiene una estrecha relación entre la investigación y la práctica, ya que no se puede obtener resultados efectivos de la teoría sin haberlos practicado, ni mucho menos se podría obtener prácticas sustentables sin haberlas investigado. Las características de la investigación-acción en la educación es que se centra en el descubrimiento y resolución de los problemas a los que se enfrentan los maestros. Hace que se tenga una práctica reflexiva como forma de autoevaluación, además de que integra la teoría en la práctica y supone un diálogo con otros profesionales. El propósito de la investigación-acción, como ya lo hemos mencionado antes, es mejorar y transformar la práctica social y educativa, acercándose a la realidad para tener una mejor comprensión de dicha práctica, haciendo así al docente protagonista de la investigación. Ahora hablaremos sobre el ciclo de la investigación, el cual es un proceso muy importante para tener una mejor práctica, ya que esto conlleva tener una idea principal de lo que queremos implementar, obteniendo también reflexiones y reconocimientos de nuestra práctica profesional. Y bueno, en el ciclo 1, como lo acabo de decir, se debe identificar la idea inicial, llevarla a cabo o implementarla para después revisarla haciendo reflexión de los posibles fallos que pudieran presentarse para hacer nuevamente una revisión desde la idea general. En el ciclo 2 tendremos el plan corregido del ciclo 1 y lo pondremos en marcha. Es muy importante que en este ciclo hagamos nuevamente una reflexión o un reconocimiento de lo que pudiera salirnos mal para nuevamente revisar desde la idea general y así pasar al ciclo 3, en donde pondremos en marcha el plan corregido del ciclo 2 y haremos revisión de los posibles fallos o ya veremos los buenos resultados de nuestra práctica. Ya que hablamos de la investigación-acción, las características y todo el proceso que llevaremos a cabo, les explicaré qué investigan y qué tipo de preguntas se hacen los investigadores. Acompáñenme. Empezaremos definiendo qué es una pregunta de investigación y cómo formular preguntas de investigación. Y bueno, las preguntas de investigación son oraciones que pudieran plantear un problema, una duda, una incertidumbre o una oportunidad. Las preguntas de investigación ayudan al investigador a guiar de manera muy completa su estrategia o respuesta a dicha incertidumbre que surja, ya que no podemos olvidar que debe ir a la par de la metodología que queremos y se espera llevar. Antes de plantear nuestra pregunta, debemos saber también que nuestra duda puede surgir desde una práctica docente,
una lectura de bibliografías especializadas en algún tema, discusiones o diálogos con colegas, asistencia a congresos o de una propia experiencia. El proyecto de investigación se iniciará con la búsqueda o identificación del problema sobre el que se podrá actuar para encontrar una solución, y les hablaré sobre las características que debe tener dicha pregunta. Una de las principales características de la pregunta es que debe ser original, novedosa y actual. Debe tener un aporte o generar conocimiento. Debe ser viable al ser contestada y tener seguridad de los recursos con los que se contará al realizar la investigación. Debe ser factible, es decir, debe de haber un dominio del tema, además de tomar en cuenta el estudio del arte, que es toda investigación antes de la nuestra, que servirá de base para nuestra propia investigación. No olvidemos la pertinencia, que dentro de la pregunta tendrá la finalidad de resolver situaciones o problemas reales. La precisión, que será la ubicación centrada del tiempo, espacio y persona. El interés, que debe haber en el fenómeno de dicha incertidumbre. Y por último, pero no menos importante, la ética, que es la que debe presentar parámetros que salvaguarde la integridad física y psicológica de los participantes. Ahora hemos llegado a los elementos de la pregunta de investigación. Te hablaré de estos y te daré un ejemplo para poder entenderlo mejor. La variable independiente es el fenómeno de estudio ante el cual el investigador se interesa profundizar. Es la característica que causará el cambio o el efecto esperado. La unidad de análisis es el grupo humano de interés. La delimitación temporal es la ubicación temporal de la investigación. La delimitación espacial es la ubicación geográfica del grupo humano de estudio. Y la variable dependiente, que es el resultado que deseamos obtener con la investigación. Aquí te planteo el ejemplo de la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo favorecer el juego para la adquisición del concepto del número en niños de primero B del preescolar Tolentino de Zacatlán, Puebla, en el ciclo escolar 2020-2021 para que les permita enfrentar y resolver problemas de conteo en la vida cotidiana? Te explicaré cada elemento con referencia a este ejemplo. Mira, aquí te puse cada referencia para que la puedas entender. En la variable independiente pondremos cómo favorece el juego para la adquisición del concepto del número. En la unidad de análisis pondremos en niños de primero B. En delimitación espacial pondremos del preescolar Tolentino de Zacatlán, Puebla. En la delimitación temporal ubicaremos en el ciclo 2020-2021 y la variable dependiente ubicaremos para que les permita enfrentar y resolver con éxito los problemas de la vida cotidiana. Hola de nuevo. El siguiente tema es explicación, comprensión e intervención. Los aportes de la investigación educativa. ¿Por qué es importante la investigación en la educación? Existen 4 razones fundamentales para mejorar y transformar las prácticas educativas. Número 1. Genera conocimiento educativo. El maestro investigador construye el conocimiento que adquiere a través de la experiencia mediante el diálogo con otros profesionales reflexivos para mejorar el aprendizaje de sus alumnos. Número 2. Autodesarrollo profesional. En este mejoran las habilidades docentes para su práctica profesional, para las mejoras en la institución educativa y para que existan mejores condiciones sociales. Número 3. Reflexión en la acción. En esta, el docente realiza un análisis o bien una reflexión acerca de su práctica educativa para poder construir nuevas estrategias de acción. Número 4. Racionalidad crítica social. En esta se hace una reflexión crítica acerca de la relación entre educación y sociedad para
plantearse de una manera crítica la enseñanza. Papel del docente investigador. El docente acepta la práctica educativa como un espacio que hay que indagar, reflexiona acerca de su quehacer docente, atiende a las necesidades de sus alumnos, considera en todo momento las contingencias del contexto, busca nuevos enfoques, regula el trabajo didáctico y por último evalúa el proceso y los resultados de su práctica educativa. El siguiente tema es la miscelánea, técnicas y procedimientos para recabar información. Técnicas de recolección de datos son aquellas formas para obtener datos o información en una investigación. Instrumento de recolección de datos es aquel recurso o formato para registrar información recolectada durante la investigación. Ahora te platicaré un poco acerca de las técnicas e instrumentos del método investigación-acción. Técnica observación, la cual consiste en recolectar información a través de la observación de manera directa al fenómeno y su contexto. Sus instrumentos son las guías de observación, el diario de campo, fotografías y videos. Técnica entrevista, la cual consiste en una conversación entre el investigador y el sujeto de investigación. Sus instrumentos son la guía de entrevista, el cuestionario de entrevista, una grabadora o cámara de video, libreta de notas y un informe de entrevistas. Técnica análisis de documentos. En esta se busca obtener información mediante el estudio de diversos documentos. Sus instrumentos son fichas, una computadora y unidades de almacenamiento. Triangulación de la información. Es la contratación informativa en el uso de múltiples y diferentes fuentes de información, de métodos, de los investigadores y de las teorías integradas o comparadas de que se realicen. Sus instrumentos son la constatación informativa de todas las fuentes e instrumentos. Eso ha sido todo. Gracias por tu atención. Hasta pronto.